Conectimed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con Conectimed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos Conectimed podrá acumular que son canjeables por seminarios, productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Regístrate y disfruta de las ventajas Conectimed hoy mismo. Bueno, pues a todos los que están conectados, muchas gracias aquí en la sala, en Facebook y a través de Conectimed. Pues es un gusto otra vez que estés con nosotros, doctora. Muchas gracias por invitarme. La doctora Iris Rentería, para quienes apenas la estén conociendo, tiene la especialidad de otorrinolaringología pediátrica y además alta especialidad en medicina integral del sueño. Tiene un trabajo ya bastante arduo en la multidisciplina donde integra a los odontólogos, ¿no? Con la parte otorrinolaringológica en pediatría. Y pues nos va a platicar un poco sobre estos proyectos. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, doctor Cortés, muy agradecida por poder compartir esta mañana de mutuo aprendizaje. Y bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy con los trastornos respiratorios del sueño en pacientes pediátricos. Ese ha sido el trabajo de mis últimos 10 años como médico de sueño. Entonces, es algo de lo que les quiero compartir. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues les platico un poquito. Yo me llamo Iris Rentería, yo soy médico cirujano, soy especialista en otorrinolaringología y me subespecialicé en otorrinopediátrica. Realmente yo me dedico exclusivamente a niños. Tengo una alta especialidad en medicina de sueño. Y a partir de que me adentro en los problemas respiratorios del sueño, pues la vida me ha ido llevando a capacitarme en diferentes disciplinas, en lactancia materna, en neurociencias del sueño, y actualmente, bueno, me interesa mucho la relación entre el desarrollo del sueño normal y los problemas respiratorios. Yo me encuentro en Ciudad de México, laboro en el Star Medica HIP, que es el hospital infantil privado, es el único hospital privado de Latinoamérica exclusivamente de alta especialidad pediátrica, desde donde la familia de colaboradores y médicos les anotamos un pequeño mensaje en las ventanas, que es lo que hacemos para todos ustedes en estos tiempos inciertos, que los vivan y dentro de todo conserven la fe. Entonces, bueno, pues comenzamos haciendo un recuento de lo que la gran mayoría de nosotros no llegamos a estar en contacto cuando nos estamos formando profesionalmente, que es la famosa facies adenoidea. ¿Okay? Esto es un signo clásico que está desde los libros viejitos que nosotros podamos ver. Vamos a encontrar estas descripciones del niño que tiene la respiración bucal, que tiene la carita larga, las ojeras, la facies cansada. Y bueno, pues esto lo seguimos viendo todavía ahorita hasta 2020. En realidad no ha cambiado mucho la descripción de esta patología. Pero el problema es que nos hemos dado cuenta recientemente de que esto no es un signo en realidad, es una patología en sí. La facies adenoidea no es un indicador, es parte del problema. Y es una cuestión muy importante en la cual nosotros no nos estamos fijando y estamos dejando que avance la historia natural, ¿ok? Entonces nos regresamos un poquito para saber cómo pasó todo esto y nos tenemos que remitir al desarrollo prenatal del aparato faríngeo, cómo es que las estructuras de cabeza y cuello se van a desarrollar a lo largo del periodo prenatal y postnatal. Bueno, en el periodo prenatal tenemos que las estructuras de cabeza y cuello van a derivar de los arcos faringeos, los cuales, pues, digamos, todos sabemos allá en nuestra formación que tienen muchos componentes, cada uno da ciertos elementos, no es el punto de esta plática describirlos uno a uno, pero sí que conozcan que los elementos del primer arco faríngeo tienen que ver primariamente con la masticación y secundariamente con elementos de la audición, específicamente la trompa de Eustaquio y el oído medio.
El segundo arco faríngeo tiene que ver con la expresión facial y con elementos que nos van a dar oído medio y de la deglución. El tercer arco faríngeo comparte dos factores, uno que ellos es de ellos es la deglución y el otro es la fonación, la producción de la voz. Y el cuarto arco faríngeo se enfoca exclusivamente en los aspectos de voz, fonación y respiración, protección de la vía aérea. Entonces, algo que es importante saber es que todas estas funciones van a tener un mismo origen y se van a desarrollar juntas, tanto pre como postnatalmente. La determinación genética de cómo venga el material, la contractilidad de los músculos, la colágena, etcétera, todo esto se va a ir formando en el periodo prenatal, pero en el periodo postnatal, las experiencias que tengamos, es decir, todo el ambiente, también las va a determinar. Entonces, esto va a modelar cómo se va a ir presentando la salud craneofacial de un paciente. Y cuando se llegan a enfermar, cuando se llegan a afectar alguna de ellas, se van a afectar todas juntas, o sea, se formaron juntas, se desarrollan juntas y si se afectan, se van a afectar todas juntas. Entonces, no es suficiente decir que solamente vamos a valorar la respiración, sino en un paciente que tenga un problema de respiración, automáticamente debemos de valorar masticación, audición, expresión facial, deglución, fonación, etcétera. ¿Okay? No es un solo proceso aislado el que vemos, sino que tiene que ser una evaluación integral en conjunto. Entonces, conforme va creciendo, todos estos elementos se van integrando en cuanto al ambiente, en cuanto al tipo de alimentación, el tipo de uso que se le dé a la vía respiratoria, infecciones frecuentes, alergia, reflujo, oportunidad de desarrollo funcional de los músculos, como es, por ejemplo, en el desarrollo de la alimentación. No va a ser lo mismo nunca un niño que le están dando papillas con puré, o sea, puré hasta los 3 años, que está con el chupón, que está con biberón, a un niño que está con seno materno, un niño que está progresando en texturas y alimentos. Y también esto tiene que ver en cómo se va a integrar sensorialmente hablando. O sea, no es lo mismo un niño que tenga solamente un contacto con pezón artificial a un niño que tenga contacto con todo el, el pecho materno que tiene olor, sabor, textura, y además tenemos una conexión emocional en ese momento. El tema de la deglución, masticación, cómo vamos a desarrollar el equilibrio, postura y la inflamación, son elementos que van a ir determinando cuál va a ser la patología de nuestro paciente en edades futuras. Entonces, en todos estos momentos, ni siquiera pensamos que esto pudiera ser un problema, pero ya se está gestando. Tenemos una fase subclínica de la patología respiratoria y se nos pasa de largo porque precisamente los profesionales que están en el primer contacto, eh, el no tener claro que esta es la fase donde más se puede prevenir, donde más se puede influir sobre la calidad de vida de un paciente, pues hace que esto se vaya pasando, este niño se va pasando como colador, un niño que tiene problemas de la oromotricidad, que empieza a tener dificultades con la alimentación, pues se etiqueta como que el niño es malito para comer, es chocosito, está muy consentido, ahí le van sus vitaminas para que le dé hambre, ¿ok? Pero no estamos abordando que hay un problema funcional de la respiración, de la deglución, de la masticación, y esas funciones se está gestando que se van a deteriorar juntas. Eh, Conforme el paciente crece, lo que nosotros tenemos que mantener bien establecido y proteger esas funciones es la función de competencia faríngea, es decir, la capacidad de la faringe de mantenerse abierta, y eso requiere que tenga la sensorialidad para detectar paso de aire, paso de alimentos, cuándo hay que protegerse, cuándo no, y que además esté permeable. ¿Okay? Y no nada más es permeable y abierto, sino que el control neuromuscular y ventilatorio también estén en buen control. Okay, entonces, básicamente nosotros estamos acostumbrados a pensar en la vía aérea como si fuera un tubo, y la realidad es que no es así. Tiene múltiples elementos, empezando por la parte de control ventilatorio en el tallo cerebral, las integraciones de los reflejos dilatadores, sensorial, la representación cortical de control de los músculos faríngeos, ¿okay? Los tejidos blandos que nosotros tenemos, estamos también muy acostumbrados al cliché típico de que los problemas respiratorios del niño solamente se deben a amígdalas y adenoides crecidas, y la verdad es que esto está muy lejos de ser la única causa, ¿no? Entonces también influye también los volúmenes pulmonares,
Y algo bien importante, la estructura maxilomandibular, que nosotros como médicos solemos dejarla muy de lado, solemos pasarla muy por alto, porque solamente vemos la parte externa, no estamos acostumbrados a evaluar la estructura maxilomandibular, pero esto también nos va a dar el tamaño, tanto de lado a lado como de adelante a atrás. No sé cómo está esto. Ok, así de adelante a atrás, que vamos a tener de las dimensiones de la vía respiratoria. Entonces, decíamos que conforme el niño vaya creciendo, va a ser determinante el uso que le demos. O sea, la genética, cómo venimos de el tipo de calidad de miocina que tenemos, la contractilidad, los elementos de los formadores esqueléticos, no los podemos modificar, pero sí podemos presentarle al niño experiencias que determinen una expresión más favorable de los genes o que potencian la expresión de genes favorables, como es, por ejemplo, la lactancia directa seno materno. En nuestro país, que tenemos unas tasas tan vergonzosas de lactancia, realmente no nos damos la oportunidad de entender el beneficio y el significado como herramienta terapéutica que tiene que un niño use sus músculos, los esté capacitando tanto los músculos externos de la expresión facial, del control del cierre bucal, los músculos masticadores, los músculos del piso de boca suprayoideos, como en la parte interna, lo que tendríamos en cuanto a la capacitación de la lengua, del velo del paladar, de las paredes faríngeas, que son ejercicios que no nos puede dar ningún tipo de terapia. También hay un vacío donde no estamos presentes en el uso que se le da, el uso muscular que se le da al aparato estomatognático y craneofacial durante la alimentación. O sea, no es lo mismo un niño que progresa texturas, que se le ofrecen variedad de experiencias, que podemos tener el, el avance a texturas y al uso como tal está hecho de nuestros dientes, de nuestras mandíbulas, al niño que se le está supliendo esa función con papillas, que no se le permite la coordinación motora ojo, mano, boca, ¿ok? No se permiten esas experiencias de integración sensorial. Eso va a ser muy, muy diferente y es un aspecto que está muy poco atendido a nivel de primer contacto en cuanto a la relevancia que tiene para la prevención de trastornos respiratorios. Nuestro desarrollo craneofacial se va a ir dando a lo largo de la vida, pero no va a ocurrir en automático. Eso depende muchísimo del uso que se le dé, de la respiración. La respiración nasal, por mucho, es el eje que va a dirigir el crecimiento de la cara. Una respiración nasal en el cual nosotros estamos en equilibrio, respirando por nariz, comiendo y hablando exclusivamente por boca. Vamos a tener un desarrollo armónico de los diferentes tercios, de las dimensiones verticales, de las dimensiones transversales y del plano sagital. El tercio superior de la cara se va a desarrollar muy en referencia con la bóveda craneal y el desarrollo del encéfalo, pero el tercio medio y el tercio inferior de la cara tienen mucho que ver con el uso muscular. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos muy claro que si hay una prioridad en el control del niño sano y durante el desarrollo de la alimentación, del establecimiento de patrones de desarrollo en los primeros años de vida, que son prácticamente podemos hablar nos integramos de lleno a los primeros 1000 días de vida del paciente, que es desde el embarazo hasta que cumple los 2 años, ese uso muscular y ese aprovechamiento que nosotros demos de las funciones motoras, sensoriales, de control del sistema nervioso central y de establecimiento de una buena ventilación, nos van a dar muchas herramientas para prevenir los trastornos respiratorios del dormir. Porque cuando llega a haber una patología, y cuando digo cuando se enferma, no me refiero a cuando le da una gripa, me refiero a cuando se deterioran las funciones del sistema estomatognático y la salud craneofacial. Entonces, lo que empieza a ocurrir en los trastornos respiratorios del dormir, estos consisten en que se interrumpe la dinámica normal, donde nosotros respiramos, se oxigena y se envía el oxígeno al sistema nervioso. ¿Qué pasa si en algún momento nosotros sufrimos un colapso o un bloqueo por tejidos de una zona de la vía respiratoria? Entonces ya no empieza a pasar el aire, los pulmones no se dilatan, mandan una señal de alerta al sistema nervioso y el sistema nervioso responde con una señal de respuesta que nos va a ayudar a dilatar la vía aérea, ¿ok? Pero esto no es gratis, porque esa función de supervivencia, esa respuesta, va a incluir
una descarga adrenérgica, que son las sustancias que intervienen en el estrés, que intervienen en las reacciones de supervivencia. Y entonces lo que vamos a ver es un sueño que a lo mejor puede ser continuo, pero no necesariamente es de buena calidad, porque se está haciendo un esfuerzo muscular, porque se está haciendo unas interrupciones para poder hacer los jalones. Y lo vamos a ver en un espectro, en una gama de múltiples posibilidades, o sea, con todas las combinaciones que ustedes puedan pensar. Puede ser desde el esfuerzo como demasiado intenso, hasta esfuerzos como mínimamente sintomáticos, o algunas veces lo vamos a ver más como síntomas diurnos de que el niño está irritable, de que no descansó bien, que los síntomas nocturnos. O sea, hay muchísimos patrones en los cuales se puede presentar. Lo importante es que nosotros los conozcamos y conozcamos la base por la cual se están formando. Los trastornos respiratorios del dormir es una combinación, es un espectro de padecimientos en los cuales se caracterizan principalmente por ronquido, que viene en combinación con una resistencia aumentada de la vía respiratoria o con una colapsabilidad faríngea. Le pasan más o menos el del 10 al 12% de toda la población de manera general. Por ejemplo, en pacientes que tienen síndromes craneofaciales puede ir del 50 hasta el 90% de los pacientes lo tienen. Y hay de diferentes clases. Por ejemplo, podemos tener el ronquido primario, donde solamente es el ruido, pero no hay problemas del intercambio ventilatorio, no hay alteraciones en los gases arteriales y no hay eventos de apnea y hipopnea. El síndrome de resistencia aumentada de la vía respiratoria superior es donde efectivamente tampoco se observan ese tipo de anormalidades ventilatorias, pero sí empezamos a tener que la vía respiratoria pone mayor obstáculo al paso del aire, entonces el flujo del aire se vuelve digamos, más brusco y con mayor presión. Tenemos también la hipoventilación obstructiva, que quiere decir que ahí ya tenemos un problema pulmonar de base, la dinámica ventilatoria no está trabajando adecuadamente. Y tenemos el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, que la apnea-hipopnea es, digamos, también es un conjunto de patologías, pero los englobamos en un conjunto de padecimientos en los cuales el paciente hace una pausa, una apnea, o deja de respirar la mitad o menos de lo que debería de estar respirando, o sea, una hipopnea. ¿Okay? Respirar menos de lo que lo está haciendo. Entonces, todos estos tienen una base común, ¿ok? ¿Y cómo vamos a determinar cada uno de ellos? No son grados, como podríamos pensar, que a lo mejor es como de menos a más, no se van presentando así. Puede ser una persona que tenga uno solo de esos padecimientos, pero todos tienen una base fisiopatológica común, que es, primero que nada, qué tanta inflamación tenemos. Y podemos tener inflamación local solamente a nivel de la vía respiratoria por infecciones recurrentes, alergias, padecimientos crónicos, etcétera. Y también podemos tener inflamación sistémica. El no dormir bien, el tener un sueño fragmentado, nos mantiene en un estado proinflamatorio sistémico. Nuestro cuerpo tiene permanentemente circulando las citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucina alfa, y entonces nosotros vamos a tener mayor riesgo de todas las enfermedades crónicas que se asocian a la inflamación, como metabólicas, cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, riesgo de enfermedad vascular cerebral, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos. Y bueno, pues la función hepática y renal también se pueden ver alteradas, todo lo que incluye un síndrome metabólico. Tenemos otros dos factores que dependen del sistema nervioso central, que son el control neuromuscular, la disregulación de cómo están controlados estos músculos. Depende mucho de tanto de factores genéticos, de qué clase, como les digo, de miocina traigamos, cómo están los ejercicios el establecimiento de las conexiones neuronales, como también de lo que fue el ambiente, ¿ok? Qué tanto se llevó a estimular y a generar esa representación cerebral en los primeros años de vida para poder tener de la corteza cerebral suficientes impulsos para tener un buen control ventilatorio y un buen control neuromuscular. Y finalmente, pues ya la clásica, la que es el cliché, que es la permeabilidad del labial, en donde incluimos, bueno, a la hipertrofia adenoamigdalina como un factor clásico, pero también hay muchos otros niveles en donde se puede obstruir, simplemente la mucosa nasal, tabique, espacio retropalatal, espacio retrofaringeo, espacio retroglosal, base de lengua, ¿ok? Entonces, y en la permeabilidad labial también vamos a incluir
cómo se fue desarrollando la estructura esquelética del aparato craneofacial, ¿ok? Si alcanzó la altura suficiente o se fue deteriorando, si el maxilar está amplio o está colapsado, si la mandíbula está en el avance normal o está retruida. Todo esto nos va a ir dando muchas pautas para saber qué tan permeable, qué tanto espacio tengo en el tubo y de qué calibre es. Entonces, lo que vamos a hacer es que todas las combinaciones que se pudieran dar de estos 4 factores fisiopatológicos, cuando nosotros lo vemos en la consulta, ya no estamos hablando para nada de un tema de inicio, de principios o de prevención. Estamos hablando ya de una detección temprana. En realidad, la verdadera prevención sería desde la identificación de los factores de genéticos y de inicio al nacimiento en los primeros años de vida, porque es la fase en donde la enfermedad apenas se está gestando. Cuando ya tenemos físicamente los rasgos de la enfermedad, que ya es un fenotipo como tal, ya estamos hablando de detección temprana. Entonces, como tal, el riesgo de mantener hacia la edad adulta un problema respiratorio del dormir, y ahorita lo van a ver, tiene consecuencias catastróficas. Y quienes trabajamos en esto vamos contracorriente, porque el otro cliché básico y la idea fundamental de cómo se trabaja con niños y los trastornos respiratorios es que hay que esperar porque está muy chiquito. Entonces, el problema de que esté muy chiquito y te esperes, te esperes, te esperes, te esperes, te esperes, es que estás generando ese ciclo irreversible, el ciclo vicioso de las complicaciones y secuelas. Entonces, aquí la clave es la detección temprana, y por detección temprana me refiero a los primeros 2 años de vida, y si no se detecta en los primeros 2 años de vida en los cuales nosotros podamos hacer alguna estrategia de estimulación, como ya lo hablamos ahorita, el ejercicio oromotor con lactancia materna, las progresiones de estrategias alimentarias, las progresiones de consistencia, texturas, integración sensorial de la vía respiratoria e intraoral. Pues entonces en este momento, si tú te esperas al momento que te lleva al consultorio, aquí ya viene con la enfermedad instaurada. No viene en el inicio, ni viene apenas a ver qué tanto puede aguantar. ¿Ok? Entonces, lo importante cuando ya nos llega al consultorio con los síntomas es que nosotros identifiquemos los factores fisiopatológicos que este paciente trae alterado. Por ejemplo, si hablamos de inflamación, ya les había hablado de que hablemos de un estado proinflamatorio sistémico con qué condiciones cardiovasculares y metabólicas viene, cómo está su variabilidad de frecuencia cardíaca, la variabilidad de presión arterial conforme pasan los días, cómo está en este momento el metabolismo, datos de daño hepático, metabolismo de carbohidratos, lípidos, ¿ok? Y la inflamación local. ¿Qué tanto tenemos edema de la mucosa nasal, faríngea, del velo del paladar? ¿Qué tanta angiogénesis hay? Muchas veces cuando nosotros revisamos hasta se ven así como la neovascularización, las venitas así como tipo varices, y pues nos las pasamos por el talco del triunfo. Ay, trae un poquito rojita la garganta, le vamos a dar un antibiótico. ¿Okay? No, no, o sea, hay que integrar todos los sistemas de detección, ¿ok? Si no le duele, la trae roja y la trae revascularizada, pues hay que buscar por qué, ¿ok? ¿Por qué es esa inflamación local? No todo es infección y no todo es algo que debamos de nosotros de mitigar, sino más bien la pregunta no es qué le doy, sino por qué lo tiene. En cuanto a la ventilación, pues los pacientes que ya tienen un trastorno congénito de la ventilación son los menos que nos van a llegar realmente al consultorio. Los más clásicos son los que tienen una enfermedad pulmonar crónica. Fácilmente en la infancia la más importante es el asma. Y también el paciente que respira por la boca. El paciente respirador bucal tiene una dinámica ventilatoria muy diferente, porque para empezar, y eso no lo sabemos por clínica, hay que hacerlo mediante algunos estudios, puede tener impulsos ventilatorios inestables, lo que hablábamos del control ventilatorio central, pero también es muy diferente cómo el esfuerzo que tienes que hacer para jalar el aire de la nariz hacia los pulmones que de la boca hacia los pulmones, es menor. Entonces disminuyen los volúmenes y capacidades pulmonares simplemente porque el espacio muerto va a ser menor. Disminuye también el uso de los músculos que nos ayudan a la respiración, los músculos intercostales, los músculos accesorios, y eso también se va deteriorando porque no se está usando como se debe. En las cuestiones de la disregulación neuromuscular, tendemos a etiquetarlo con el tema neurológico. Y cuando yo digo neurológico, luego pensamos en el niño con parálisis
de sistema nervioso central, con alguna malformación, con alguna enfermedad de esas raras que solamente vemos allá en los libros, pero no, la verdad es que todo problema, independientemente de la causa de la patología, que nos dé hipotonía, que nos dé alteraciones en la succión, deglución, habla y masticación, va a ser un problema de control neuromuscular y eso puede pasar en un niño previamente sano o sin ninguna patología conocida, simplemente que no ha tenido el ejercicio oromotor suficiente a lo largo de su vida. Y finalmente, bueno, pues la permeabilidad de la vía aérea, que como les digo, pues ahí es donde ponemos a la hipertrofia de una amigdalina, pero también todos los demás factores hay que checarlo. La competencia de permeabilidad en la nariz, del velo del paladar, la orofaringe, la hipofaringe, la laringe, la base de la lengua y la estructura esquelética maxilomandibular. Entonces, aquí dependiendo de cuál y de cuántos fenotipos fisiopatológicos tenga alterados, pues nos vamos a ver si es siempre me gusta compartírselo como si fueran las patas de un banquito, ¿ok? Si tenemos las 4 patas íntegras, la calidad de vida del niño va a estar bien, sobre ellas descansa. Pero si nos falta una, si nos faltan 2, si nos faltan 3, si nos faltan 4 patas, pues va a ser muy diferente. O sea, un niño que a lo mejor nomás tiene un factor alterado, pues todavía se sostiene. Y que a ese niño con una sola estrategia que yo le aborde, un solo especialista o a lo mejor una sola intervención, lo voy a lograr. Un niño que tiene 2, que tiene 3, que tiene 4 factores alterados, pues va a ser muy difícil. Y si, por ejemplo, tiene los 4 y yo como otorrino digo, pues le voy a operar las anginas y con eso se le va a curar. Pues no es cierto, porque nada más le repongo una patita y sobre esa patita de plano no se levanta. ¿Okay? Entonces es bien importante nosotros tener esa conciencia de que todas las áreas, las 4 áreas son por igual de importantes y lo primero es detectarlas en la consulta y lo segundo es nosotros poderle ofrecer a este paciente cuál de ellas y no nomás estarle reponiendo una porque pues es la que yo trabajo. Entonces va a ser muy diferente cómo trabajamos, por ejemplo, que es un niño que solamente ronca, un niño de 1 año previamente sano, solamente ronca cuando se enferma de la gripa, ¿ok? Ahí va a empezar a roncar, ¿ok? Y sabemos que fisiopatológicamente solo tiene un factor alterado, una inflamación local momentánea por el momento de estar con la gripa. Vamos a trabajarlo, y esto no es coincidencia, o sea, si nosotros tenemos un buen antecedente de ejercicio oromotor, y esto también está ya estudiado, cómo es el reclutamiento de fibras musculares y cómo es el ejercicio que se va formando, con la lactancia materna, que por mucho es superior al ejercicio que se realiza con reclutamiento de fibras musculares con el biberón, ¿ok? Y con otros medios, por ejemplo, con vasito o con cuchara también está estudiado y esos incluso pueden llegar a ser casi equivalentes al ejercicio que se realiza con lactancia materna. Entonces, realmente el biberón para efectos de oromotricidad es una cuestión catastrófica. Entonces, tanto el favorecer su uso como el promoverlo y mantenerlo por encima del seno materno, pues nos está dando la torre con las funciones oromotoras. ¿Okay? Y también en cuanto a duración, como profesionales de primer contacto, sin tener toda la información, estamos muy acostumbrados a descartar, a desalentar la lactancia materna. Y les puedo decir que como especialista, para mí es una herramienta terapéutica. O sea, la lactancia materna es algo que podemos usar, igual que como recetas un medicamento, pero como no le sabemos para qué sirve, ni cómo se usa, ni cómo se receta, pues no la metemos en nuestro plan de tratamiento. Pero es real, o sea, la lactancia materna es un factor que ayuda a disminuir cualquier tipo de ronquido, más el ronquido habitual, o las apneas presenciadas. Y entre más tiempo mejor. De hecho, las mayores disminuciones se han observado en los pacientes que tenían 13 meses o más de lactancia materna. Entonces, todo sirve, siempre sirve, pero entre más tiempo es mejor. Okay, entonces, y también hay una gran diferencia entre las lactancias mixtas a las lactancias exclusivas directas a seno materno, o la lactancia que es pezón artificial y seno materno. También tenemos otro tipo de comportamientos cuando son muy pequeñitos. En los menores de 2 años podemos tener diferentes patrones de comportamiento. Y esto es resultado de un estudio canadiense, el estudio Child, es un estudio muy extenso, alrededor de 3,000 pacientes. Era un estudio de neurodesarrollo en realidad, pero en también se interrogaron algunas elementos de trastornos respiratorios del dormir y ellos se dieron cuenta de que había varios tipos en cómo se presentaban. O sea, no todos los niños se presentan igual, ni en todos los niños hay que esperarse.
¿ok? Hay niños, por ejemplo, si ustedes están viendo la línea roja, que nunca en su vida, lo que están viendo ustedes en el eje horizontal son los meses de vida, a los cuales ellos les iban preguntando los diferentes aspectos del desarrollo. Entonces había niños que nunca, o sea, ni de nacimiento hasta los 2 años, realmente tenían una proporción significativa de problemas respiratorios del dormir, o sea, no había un fenotipo de obstrucción respiratoria. Había algunos pacientitos que son los de la línea verde, que tienen un fenotipo de presentación temprana. Perdón. La presentación temprana quiere decir que en los primeros meses, prácticamente los primeros 9 meses de vida estaban obstruidos, tenían ronquido, tenían una respiración dificultosa, y esto es muy compatible con las típicas rinitis del lactante, esos procesos de adaptación que nosotros vemos en algunos pacientes, y después de ese tiempo ya bajaba su prevalencia y pues ya no los presentaban. Entonces sí, efectivamente, pues un fenotipo de presentación muy temprana que eventualmente se va a estabilizar y va a madurar antes de los 2 añitos. Luego tenían también los de presentación tardía, un niño que son los de la rayita amarilla, un niño que de inicio, en los primeros prácticamente 18 meses de vida, no tenía gran cantidad de síntomas y a partir de los 18 meses empieza a tener síntomas respiratorios al dormir, ¿ok? Ronquido, apneas presenciadas, despertares apneicos. Entonces, este es el pacientito al que yo le tengo que poner más atención porque yo no sé qué va a pasar a futuro. ¿Okay? Sé que no lo tenía y sé que se le fue desarrollando, entonces habría que ver cuáles son las circunstancias que influyen para que persista. Y había otros que de plano, esos son los de la rayita azul, desde el principio, desde el día 1, y así te lo dicen los pacientes cuando llegan a la consulta, desde el primer día que me lo lleve a la casa está roncando y se está ahogando y nunca ha dejado de ahogarse. Ese paciente que tiene el fenotipo persistente, ese es el que no te esperas para intervenir. ¿Qué pasa? Que yo le digo a mi pediatra que ronca, yo le digo a mi médico que ronca, me dice que me espere, que porque está muy chiquito y que ahorita no es tiempo de ir al otorrino porque esos matasanos me lo van a operar. Bueno, y quiero presentar este caso. Es un masculino de 9 meses, él tenía 9 meses cuando llegó conmigo. Vean la obstrucción respiratoria que tiene por sus cornetes, por sus amígdalas y por sus adenoides. ¿Okay? Y este niño efectivamente corresponde a ese fenotipo que desde el día 1 está roncando, desde el día 1 está durmiendo arqueado, tiene reflujo, quítele la leche materna y vamos a darle su Nexium y su procinético, y así para que se le quite el reflujo. El reflujo, o sea, ¿cuál reflujo? Ese niño está luchando por su vida en las noches, ¿ok? Incluso antes al mes de edad tuvo un evento breve inexplicable, que son estos eventos en donde el paciente pierde la conciencia por una parada respiratoria. Y pues de día y de noche el niño está permanentemente respirando con la boca abierta. Un niño menor de 1 año que respira con la boca abierta es un signo de alerta. Los niños del primer año de vida son respiradores nasales predominantes o obligados. Un niño que haya aprendido a respirar por la boca antes del primer año de vida nos está gritando que tiene un problema severo de obstrucción respiratoria. Entonces, pues esta mamá se le escapó a su pediatra que le decía que no fuera al otorrino porque éramos muy malos y nosotros operábamos. Entonces, pues sí vino conmigo y ¿qué le ofrezco? Pues operamos y se le quitó. Entonces, sí, o sea, ahí es donde vemos que tenemos, independientemente de la edad, tenemos un fenotipo que nos está diciendo por dónde irnos, ¿ok? Ya, bueno, y este era su estudio de sueño. Las rojas son los rayitas que indican apneas, o sea, que son pausas completas de la respiración. Y lo largo de las rayitas significa cuánto duraron. ¿Ok? Entonces, las rayitas moradas significan episodios de desaturaciones y lo largo de las rayitas significa qué tan profundas fueron. La primera banda, que es la saturación de oxígeno, pues normalmente debería ser como una línea recta. Olvídense, esas bajadas tremendas a los 9 meses de edad. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el punto de decir es muy chiquito, hay que esperar? No, bueno, ¿cuántas noches más quieren que el niño esté así? Entonces, aquí la cosa no es la edad, es el fenotipo, ¿ok? Más que la edad. Generalmente también lo vemos en niños que tienen Pierre-Robin, que tienen cualquier tipo de anomalía craneofacial, ¿ok? Lo vemos en chicos con trisomía 21. Ellos son clásicamente uno de nuestros ejemplos más palpables de hipotonía,
de problemas de control neuromuscular, de infecciones frecuentes, de conductas disruptivas, hiperactivas, las cuales se etiquetan mucho que, pues es por el síndrome, es porque tiene una discapacidad intelectual, pero no, hay que saber distinguir cuáles de esas realmente también vienen por sueño. No nos podemos quedar en la etiqueta de que es por el síndrome y así va a estar. ¿Okay? Tenemos otro paciente, o sea, ¿qué pasa cuando empezamos a tener también deformidad de la caja torácica? Vean ese paciente cómo hace sus esfuerzos inspiratorios que incluso llegan a desarrollar este pectum excavatum, está restringiendo su capacidad ventilatoria por la respiración alterada al dormir. Tenemos también, o sea, el paciente que tiene el fenotipo persistente, este es también un caso clásico, es un niño que está despierto en ese momento, o sea, véanlo cómo está, estuporoso, está con alteraciones gasométricas, llegó en falla cardíaca con nosotros, y efectivamente es un masculino de 5 años que tiene el fenotipo persistente, sus periodos de apnea desde el nacimiento, tiene somnolencia diurna, o sea, eso ya nos habla de una retención crónica de CO2, de un proceso inflamatorio del sistema nervioso central crónico, tiene resistencia a la insulina y llegó en falla cardíaca. ¿Okay? Entonces, pues aquí es donde tenemos el triunfo del, es que está muy chiquito y hay que esperarse. Entonces, efectivamente, este niño que tenía una hipertrofia amigdalina marca chamuco, pero pues desde siempre es su pediatra y de hecho él también es hijo de médico y el papá también decía, no, está muy chiquito, hay que esperarse. Entonces, lo único que estamos haciendo es preservar la enfermedad y acelerar las secuelas. Pacientes que tienen riesgos adicionales, por ejemplo, prematurez, obesidad, síndromes neurológicos, pues también es un problema evidente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos negarle al niño la atención especializada porque nosotros pensamos que no es lo que le conviene, porque ni siquiera sabemos lo que está pasando adentro de su organismo, cuál es la base genética que trae. Sí podemos saber que si no tuvo un buen entrenamiento motor en los primeros años de vida, haya venido como haya venido la base genética, estamos en desventaja. Y si ya nos cae con síntomas, la cuestión es nunca esperar. ¿Sí? No es algo que debamos de conservarle ahí la enfermedad ya rodante, porque no estamos hablando de prevención, sino ya de diagnóstico temprano o tardío, según nosotros nos queramos como ver buena onda y esperar a ver cómo evoluciona. Los pacientes que tienen prematurez, que tienen obesidad, nosotros son de los que tienen mayor problema, entonces son los que debemos de atender. Entonces, tenemos que tener el control del proceso inflamatorio, tenemos que tener la permeabilidad de la vía aérea superior, la faringe competente y abierta y la función neuromuscular y ventilatoria adecuadas. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por ejemplo, en mi ramo, pues yo digo, lo voy a operar. Y pues no es cierto, la verdad es que tampoco con eso lo cumples. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no se debe de operar? No, claro que sí. Debemos de resolver las partes quirúrgicas con la herramienta quirúrgica y las partes que sean de los otros fenotipos también abordarlas con el especialista que le corresponde. Entonces yo cuando me entrené en otorrino, cuando yo estudié otorrino, y me decían, no hombre, a estos niños les quita las anginas y el apnea obstructiva del sueño, knockout. O sea, va y te cubres de gloria y así tal cual. ¿Para qué le movemos más? Es lo único que se tiene que hacer. Y ahora ve que le ponen las anginas va a estar curado. Y no es cierto. La verdad es que la apnea hipopnea obstructiva del sueño es un espectro, tiene muchísimas caras y así ya es como lo reconocemos actualmente. Todas las caras que tiene este síndrome, que son infinitas. Entonces, la parte de decir solamente cirugía quirúrgica, o sea, para la parte quirúrgica, no es solamente conocer cómo le debo de operar, que dicho sea de paso, no es exclusivamente amígdalas y adenoides, sino también cómo voy a rehabilitar esos músculos, cómo voy a entender lo que está pasando al interior con la fisiopatología del sueño alterado y cómo le voy a dar un buen, cómo le voy a restaurar la función de la estructura maxilomandibular que viene alterada. Entonces, eso nosotros, que los otorrinos, que somos quirúrgicos, no nos gusta escucharlo. Al médico que le tiene que dar la noticia que le va a mandar a embarcarse en la deuda de su vida, tampoco le gusta. Al que le va a cobrar un procedimiento y está viendo, pues, me paga a mí o le paga al dentista, le paga al doctor Juan, pues, tampoco me gusta. Pero eso no quiere decir que esté mal y no quiere decir que no sea lo que se tiene que hacer. Porque lo que en realidad está pasando es que las variantes fenotípicas, o sea, toda esa variabilidad que hay, es lo que le está dando la torre a la amigdalatomía, por eso no los curamos del todo. Lo cual no quiere decir que, como les digo, que no se deben de operar, sino que no va a ser lo único. ¿Okay? Entonces, ese desarrollo cráneo-facial normal, donde ya dijimos que estábamos en equilibrio,
se altera cuando tenemos una obstrucción respiratoria. Entonces ahora sí nos vamos a malabarear a respirar, comer y hablar con un solo orificio. Y entonces va a ser muy diferente cómo se desarrolla la carita de un niño que respira por la nariz o un niño que respira por la boca. Cuando el niño respira por la nariz, tenemos dos elementos muy importantes. Uno que es el contacto labio con labio y lengua con paladar. Sientan en este momento en donde tienen su lengua arriba pegada al paladar. Y entonces tenemos un equilibrio entre los músculos masticadores, esta parte que tiene una dirección hacia adentro, y la lengua que la contrarresta hacia afuera. ¿Okay? Cuando la lengua está baja, porque respira por la boca, porque tiene freno corto, porque tiene debilidad muscular, no hay nada que contrarreste esa presión externa de los músculos masticadores. Entonces el paladar se va colapsando y se va haciendo alto, se va haciendo ojival. Muchas veces es, ¿qué significado tiene ese paladar ojival? Ah, pues que se colapsaron las dos piezas del maxilar y que la altura nasal está disminuyendo. Entonces, pues se hace un círculo vicioso. Y entonces, la arcada dentaria también se va a estrechar cuando el paladar se hace ojival y alto. Y tanto la parte dental de los órganos dentarios como de lo ancho de la vía respiratoria, que finalmente es el fondo, es un tubo muscular y va a ir determinado su ancho dependiendo de qué tan anchos estén los maxilares y la mandíbula. Y entonces, pues se van a alterar muchas cuestiones. El arco dental se estrecha, se cruza la mordida, el maxilar. La clásica es que se sobreproyecta, así como que se va hacia adelante los dientes de arriba, pero no necesariamente, se ve en diferentes clases de oclusión. La cara se hace larga y bueno, pues el paladar se hace estrecho y alto. Y esto también impacta la articulación temporomandibular, porque la mordida, o sea, empezamos a tener maloclusiones y ese clic que tiene que hacer el paciente para embonar cada vez que mastica empieza a impactar sobre el cóndilo mandibular. Entonces empieza a ver como dolor. Y es que es el clásico niño que le duele el oído, pues no le duele el oído, le duele la articulación temporomandibular, pero pues ahí está. Entonces el niño se queja del oído y te lo llevan al consultorio y te asomas y changos, le ves completamente normal, está la membrana bonita, hermosa, así brillante, te está saludando, pero ya le duele. Y así como, pues yo se lo veo inflamadito, ahí le va su antibiótico, ¿no? Entonces empezamos otra vez con un ciclo vicioso de sobreprescripción, de sobremedicación, y pues quién sabe qué sea, porque se le ve normal la membrana, pero le duele, pues a esa infección le da antibiótico, y se vuelve un niño sobremedicado, se vuelve un niño que no se le está abordando su problema real, y entonces pues sigue avanzando su problema. Entonces, como esos músculos no los estamos usando, se van a disminuir la contracción y entonces empiezan a tener un perfil muy clásico. Y el problema es que también influye sobre la postura, o sea, es un niño que avienta la cabecita para adelante, se incrementa la curvatura torácica y lumbar, generalmente hay una simetría de los hombros, se joroba y eso también va a impactar sobre las caderas y sobre el apoyo de la marcha. Entonces, el niño típico que se cae, que gasta más los zapatos de un lado que el otro, que anda con las plantillas del pie plano y pues el zapato ortopédico que ya está súper descontinuado y pues vaya. Y se sigue sin identificar el problema. Entonces, véanlos, estos son niños que están justo ya para entrar a la cirugía y ven esas posturas, ¿ok? Lo vemos igual en la radiografía, ahí está esa cabecita avanzada, o al revés, en instrucciones muy intensas, hasta jala con la boquita para arriba, ¿no? Entonces, y esto lo vemos en niños, la niña tiene 1 año, el chavito tiene 15, y entonces lo vamos a ver a cualquier edad, esto progresa y no se quita solo, ni se cae con el tiempo. Tenemos también problemas de la deglución, en vez de tragar hacia adentro, se hace el movimiento hacia afuera. ¿Por qué? Porque el control neuromuscular está súper desorganizado y no se formó el eje normal. Tenemos también la expresión facial rígida, por ejemplo, este pequeñito. Ahora dime, pa. Ahora dime letra A. A. O. O. U. E. I. Pues se fijan como diga lo que diga, el niño no mueve sus músculos, ¿no? O sea, es una cosa muy diferente, compensa, no logra llegar a cerrar.
Y esto es algo que luego lo vemos y, ay, señor, es que lo tiene muy consentido, usted no es porque lo tiene así muy chiqueado y por eso no habla bien, ¿no? O cuando le metemos a terapia del habla, pues está en duro y dale en la terapia y nomás no avanza, bueno, pues porque tiene una respiración que le impide hacer uso de todos esos músculos. Vemos las deformidades que se llegan a hacer por el... Doctora, la dejamos de escuchar. con esas deficiencias de adelante, atrás, de lado a lado y en términos sagitales. Entonces puede ser que sí estén muy alineados los dientes, a lo mejor porque es lo que vemos, el diente chueco, pero se continúa el colapso maxilar, ¿ok? Y así es la diferencia en cómo va a crecer la vía aérea, que se vaya a la vida adulta con un espacio amplio, a que se vaya con un espacio chiquito porque todos los elementos están ahí amontonados, ¿ok? Se vayan con desviaciones septales. Y bueno, pues básicamente lo que nosotros hacemos es detectar a los pacientes que tengan estas alteraciones por los síntomas, porque tuvieran ronquido, apnea, sueño intranquilo, respiración bucal, porque nosotros les damos los hallazgos de disfunción craneofacial, de hipertrofia adenomigdalina, tengamos alguna radiografía. Hay cuestionarios específicos para apnea obstructiva del sueño. Si a alguien le interesa cualquiera de estos, con gusto se los puedo proporcionar. Después de esto, tenemos que saber qué otras cosas trae, o sea, hacer el ejercicio de revisar las patas del banquito. Si trae morbilidad de inflamación cardiovascular del sistema nervioso central, que lo vamos a ver como somnolencia, hiperactividad, inatención, y que está con déficit académico. La enuresis también por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, se va a presentar en la apnea obstructiva del sueño. Retraso de crecimiento, durante las fases de sueño profundo sale la hormona del crecimiento, entonces cuando no llegamos a esas fases, por estar fragmentando y por estar tratando de jalar el aire, pues ya se nos descontrola, y la calidad de vida, o sea, que la familia no esté descansando en general. Otras cuestiones, como hablábamos, del temas de oído medio, de sibilancias o asma, síndrome metabólico, la disfunción oromotriz, todas estas áreas tenemos que evaluarlas en consulta para poder saber si aparte tenemos factores que hagan que persista. Este fenotipo persistente del que hablábamos se caracteriza mucho por algunas características, sobre todo obesidad, el género masculino, y cuando tengamos obstrucciones en más de 5 veces por hora, o que tengamos hipertrofia de las amígdalas y retroposición mandibular. Este es el combo ganador, sabes que aunque lo operes va a quedar así y necesitamos hacerle algo más. ¿Ok? Tenemos que evaluar objetivamente la severidad, para eso usamos el índice de apnea-hipopnea, que es en un estudio de sueño sumar todas las apneas y hipopneas que se dieron por cada hora de sueño. Y en los niños somos muy estrictos, no, todas las repercusiones que puede llegar a tener en neurodesarrollo, en crecimiento, en desarrollo, no vamos a permitirles que se queden en hipoxia, entonces vamos a tener solamente lo normal es de 0 a 1 evento por hora. Un problema leve es de 1 a 5 eventos por hora, el moderado es de 5 a 10 por hora y el severo es de más de 10 eventos por hora. Y esto es muy diferente de la clasificación del adulto, porque en el adulto incluso hasta 15 todavía sería leve. El niño no, el niño ya estamos hablando de un problema severo. Entonces esto es importante tener acceso a un estudio de sueño, ¿ok? No siempre es posible, entonces a veces tenemos que suplirlo con estudios simplificados, con cuestionarios, con oximetrías, pero yo siempre les digo a quienes trabajan conmigo que entre menos sensores tengas tú objetivos, más tienes que saber sobre sueño para poder tomar una decisión. Entonces, con un buen entrenamiento profundo, podemos tomar decisiones incluso sin estudios, con cuestionarios, con una oximetría, pero en nuestro medio, pues sí hay que ver el tema de accesibilidad. La polisomnografía es importantísima en los pacientes que tienen los datos de riesgo, la obesidad, trisomía 21, cualquier anomalía craneofacial, cualquier problema neuromuscular, ¿okay?
Y pues hay estudios también simplificados, pero los estudios simplificados, a diferencia del estudio completo, no están hechos para niños, ¿ok? No es algo que nosotros podamos tener. Hay muchas marcas, no, es muy heterogéneo lo que nos dan y no nos miden los eventos respiratorios. Entonces, generalmente nos cuentan de menos, nos subestiman el índice de apnea y hipopnea y en los niños no tenemos mucho margen para andar contando de menos porque los rangos son muy chiquititos, ¿ok? En México, de hecho, los estudios simplificados no están tan avalados con nuestra normatividad. Y finalmente, el manejo debe ser de múltiples modalidades. O sea, nosotros tenemos que salirnos de ese cliché de que solamente es por hipertrofia amigdalina y que hay que operarlo. O sea, es el único tratamiento que hay que darle, porque te vas a quedar completamente cortito. O sea, ahí no te va a dar para más. Entonces, lo que hay que hacer es tener ese enfoque multimodal. Entonces, nosotros vamos a buscar en dónde está el control neuromuscular y ventilatorio, qué tan permeable está la vía aérea, incluyendo el componente de tejidos blandos y el componente esquelético, y cómo está la inflamación. Y entonces ahí es donde sí aparecen todas las opciones de tratamiento que nosotros tenemos. ¿Okay? Tenemos cirugías que hay de todo tipo, todas las áreas de la vía respiratoria, tenemos la presión aérea positiva, tenemos esteroides intranasales, inhibidores de leucotrienos, la terapia miofuncional, que la primera terapia miofuncional es la lactancia materna, la segunda es el acompañamiento en técnicas de alimentación, pero también tenemos la rehabilitación con ejercicios orofaringeos, la parte de la rehabilitación mental y maxilomandibular, que no se nos olvide nunca, la higiene del sueño, el control de peso y estarle dando retroalimentación a largo plazo al paciente. Las opciones quirúrgicas son muy variadas, que nos digan ahí, ¿okay? No es un impedimento el hecho de que sean niños, podemos hacer técnicas de base de lengua, podemos hacer técnicas de laringe. Los esteroides nasales también tienen buena oportunidad cuando tenemos un problema exclusivamente nasal. Los dispositivos de presión aérea positiva, la terapia miofuncional está bastante incluida ya dentro de los manejos conjuntos, porque independientemente todo lo que beneficie a la fuerza muscular nos va a ayudar. Y el momento en donde nos encontramos con los odontólogos es con los aparatos de expansión maxilar, la disyunción palatina, la ortodoncia. Entonces, todo esto a mí me va a ayudar a generar una mayor amplitud de la vía respiratoria, un control vertical de esa altura que se fue robando el paladar, o al revés, cuando no estamos trabajando en conjunto y se está trabajando una sola área, por ejemplo, los dientes, pues sí, muy bonito, pero mira, la lengua sigue baja, la respiración sigue alterada, y finalmente el paladar se sigue colapsando, ¿no? O se están usando aparatos que no tienen mucha oportunidad contra la fuerza que conlleva los músculos masticadores. No hay mucha oportunidad de hacerlo. Y puedes eternizar ahí meses usándolos. ¿Por qué no está funcionando? O sea, siempre deberíamos de preguntarnos eso y ahí la cuestión casi siempre vamos a encontrar que hay un problema respiratorio no abordado. Entonces, esto es básico cuando nosotros vayamos a proponer un tipo de tratamiento, que veamos dónde están las áreas donde realmente está la afectación. Entonces, siempre le decíamos al paciente, pues usted subas, agarres y cállese. O sea, yo soy el doctor, yo soy lo que le va a decir. Pues no, la verdad es que ya ahora hay muchas herramientas de comunicación con la familia para poderles explicar todo esto. O sea, no es una cosa que yo le tenga que dar la mala noticia a la familia lo que va a hacer, pero si le comparto cómo es la fisiopatología, ellos van a poder tomar mejor una decisión y acompañarse, o sea, llevar a pegarse más al tratamiento. ¿Okay? Y finalmente, por recordarles seguimiento, nosotros como torrinos usamos mucho el tema de la endoscopía, ¿okay? Y le dan un seguimiento a futuro qué es lo que va pasando, a muchas escalas. Y finalmente, aquí el punto clave es que todos los casos son únicos. Entonces, hay niños que vamos a tener que hacer múltiples estrategias, no necesariamente es con una sola que lo vamos a sacar, pero estar conscientes de cuáles son nuestras opciones y quiénes son los que quiero en mi equipo para trabajar. Entonces, es comprender qué es lo que vamos a tratar, no nada más decir que la fascia es adenoidea, sino de que hay que mandarlo a operar, sino que es parte de la disfunción maxilomandibular. Y entonces sí vamos a ver a quién quiero en mi equipo. Quiero al rehabilitador, quiero al odontólogo especialista en ortopedia, etc. Ya se acabó. Y bueno, pues este es el final de mi plática. En realidad,
El mensaje para llevar a casa es que el objetivo final siempre debe ser que la respiración nasal, primero, la vayamos a promover, a mantener y si ya se perdió, a restaurar. Les agradezco mucho su atención. Yo recibo las preguntas, comentarios a través de mi correo iris@torrinodeninos.com o en mis redes sociales me pueden seguir en Instagram como Iris Otorrino de Ninos y con todo gusto estoy ahí para acompañarles con dudas, casos o algo más que ustedes quieran saber. Ay, no te oigo, Juan. Ahí me escucho. Sí, ya te escucho. Perdón, Gracias. doctora. Te estaba agradeciendo de nuevo. Sabemos que estás a punto de entrar al hospital. Entonces, rapidísimo. Como a 3 cuadras del hospital. Ya tuve que parar porque ya era hora. Con lo cual es todavía mayor el agradecimiento. Te voy a hacer 2 preguntitas del Facebook. Nos pregunta Claro. Verónica Rodríguez Chagoya que si hay límite de edad para el tratamiento quirúrgico. No, al contrario, o sea, ni para arriba ni para abajo. O sea, en realidad, la cuestión es primero una buena evaluación, ¿ok? Porque siempre estamos con que es que hasta cierta edad se pueden operar, no es cierto. O sea, la adenoidectomía actualmente en las guías la describen como posible después de los 6 meses de edad. O sea, antes de los 6 meses no trabajamos tanto amígdalas y adenoides. Yo nunca operaba a nadie a los 6 meses, te puedo decir que la edad más temprano que he operado amígdalas y adenoides es a los 9 meses, ¿ok? Precisamente el caso que les comenté. Un par de casos a los 11 meses, al año. Tengo bastante casuística entre 1 y 2 años, pero son casos muy seleccionados, o sea, no es a todos. Y antes de los 6 meses sí tengo más casuística, pero ahí no es amígdalas y adenoides, ahí tenemos problemas de laringe, problemas de base de lengua, generalmente con síndromes craneofaciales, y eso se puede hacer desde el nacimiento. O sea, te puedo decir que el niño más chiquito que yo he operado tenía, o sea, lo acaban de sacar de la panza de la mamá, tenía todavía el cordón pegado a la placenta y encima de la panza de la mamá lo operamos. O sea, si tú me preguntas que si hay un límite inferior, no lo hay. Si me preguntas que hay un límite superior, tampoco lo hay porque se le puede ofrecer una opción quirúrgica a cualquier momento, pero yo más me iría antes de que se establezcan secuelas. Cuando ya se establecieron secuelas, pues ya toda la cirugía es paliativa. Y lo vemos con las técnicas quirúrgicas del adulto, donde pues le buscan por aquí, por allá, a ver qué pellejo le remendamos, pero ya es paliativo. ¿Y quién es el indicado, doctora? O sea, por ejemplo, el otorrino que tenga formación en medicina del sueño. Tiene formación en medicina y cirugía de sueño, así es. No por ser otorrinos quiere decir que estemos capacitados para ver este tipo de factores. Sí, yo lo que nunca recomiendo es que le digas al paciente, ay, vaya al otorrino, o sea, porque pues es lanzar como una botella con un mensajito y un corcho al mar. ¿No? Claro. Te voy a mandar con fulano, que es con quien yo trabajo, ya platiqué, ya nos informamos, nos formamos juntos y trabajamos en equipo. Claro, claro. Igual odontología, igual la rehabilitación, o sea, tiene que ser tu equipo. Nos dice Claudia Juárez Batista, ¿cómo se relaciona el SAOS con la digestión, especialmente el ronquido con el reflujo? Lo que pasa es que es una relación bidireccional, haz de cuenta, más que con la digestión, pues con la digestión nada en sí directamente, es más indirecto. El SAOS genera un esfuerzo de aspiración y en esa aspiración te puedes traer las micropartículas de ácido del estómago. La vía respiratoria no está preparada para recibir ácido, entonces en el momento en que la tocan así las microgotículas, pues se inflama. Entonces se inflama y se bloquea. Como se bloquea, te pide más jalón y el jalón te trae ¿cómo se llama? La inflamación, o sea, es como bidireccional. Y hay una cosa bien importante, o sea, el sueño alterado también tiene mucho que ver con que nos cambia las señales de hambre y saciedad. Entonces, se está en un estado permanente de hambre, que no llega a la saciedad, y es un hambre de carbohidratos refinados, de comida chatarra, o sea, de algo que nos va a alterar la microbiota. Y acabas teniendo una microbiota proinflamatoria,
un estado proinflamatorio sistémico, y eso es bastante pues, detrimento del paciente, no quieres eso. Si aparte le agregamos el exceso de antibióticos que se dan en primer contacto por esos dolores, infecciones de oído, que no son infecciones de oído, que es dolor de la ATM, es infecciones recurrentes, pero pues porque está el niño porque no tiene la fuerza para tragarlos, no tiene el control neuromuscular para expulsarlos y no tiene la permeabilidad. O sea, estamos dando nada más la polifarmacia, y eso pues también le da la torre a la microbiota. Claro. Es un punto bien interesante. Sí, hay algunos estudios recientes, doctora, que sugieren que el bruxismo es una consecuencia de la apnea de sueño, ¿no? Sí están relacionados, digamos, el bruxismo por sí solo sí es un trastorno de activación muscular que podría ocurrir de forma independiente, pero en trastornos respiratorios del sueño hasta 50% más grave se puede poner. Sí, es como cualquier estrés del cuerpo, ¿no? Y que incluso algunos que pues ya lo tratan de relacionar con esto que nos platicabas de la lactancia materna o artificial, ¿no? Sí, súper, un tema muy en pañales, pero súper en boga y mucha atención que ponerle ahí. O sea, estamos totalmente acostumbrados por toda la culpa es de la chichi es el chivo expiatorio y hay que quitarlo y hay que eliminarlo. Y al revés, o sea, si supieras para lo que realmente te sirve, es como que todos los días tienen y te dan 100 pesos y tú, ¡qué asco, tápese, señora! Espérate, déjate ayudar. Si nosotros conocemos cómo prescribir la lactancia materna, es una herramienta invaluable. Me inclino ante ella. Pues doctora, te vamos a dejar ir. Muchísimas gracias. No, gracias a los que están conectados. Y a propósito de que va a cumplir un año la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño de haber sido pues ya visible, estamos preparando un evento científico con algunos patrocinadores, a lo cual también quedarás invitada, doctora, y ya les iremos mandando todos los datos. A través de ConnectiMed estaremos también conectados. Les agradecemos también a la plataforma, todos los que están en Facebook, y pues nos vemos en la próxima. Perfecto, te agradezco mucho, doctor Cortés. Gracias, doctora. Un abrazo. ConnectiMed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con ConnectiMed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos ConnectiMed podrá acumular que son canjeables por seminarios, productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Regístrate y disfruta de las ventajas ConnectiMed hoy mismo.